El Imperio Británico, alguna vez conocido como la nación donde el sol nunca se escondía debido a su gran extensión, territorios desde Nueva Zelanda hasta el norte de Canadá, este ha sido el imperio más grande en la historia de la humanidad. Debido a este, el inglés es el idioma más importante a nivel mundial. Y sin exagerar, el mundo sería una cosa muy, pero muy diferente sin su influencia. Pero, ¿qué tan diferente? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Qué tal si el Imperio Británico nunca hubiese existido? Antes de seguir, quiero decirles que esto es solo una pequeña idea, mi forma de ver cómo sería un mundo sin semejante influencia. Sé que dejaré mucho por fuera, muchísimo, pero el objetivo de este video no es dar clases ni nada por el estilo, sino simplemente entretener. Una idea muy ridícula, claro que sí, pero aún así es una pregunta que me hago y quiero responder. Postdata, al final del video revelaré los resultados de la encuesta para decir el tema del siguiente video. Estén atentos. Que muchos no lo crean, a lo largo de la historia el Imperio Británico como lo conocemos estuvo en peligro de nunca existir en un alto número de ocasiones, entre ellas las invasiones vikingas y su rivalidad con Francia. Hoy no haremos un contexto extenso debido a que en este tema no lo veo tan necesario, por lo tanto digamos que los vikingos daneses sí logran invadir toda Inglaterra y acabar con el último bastión británico, Wessex. A raíz de esto Inglaterra pasa a dominio vikingo durante muchos años. Pero una gran cantidad de líderes y clanes nórdicos se disputan sus tierras y soberanías. Con una isla dividida entre numerosos jefes de guerra, Francia, que había sido víctima de los vikingos anteriormente, convoca una coalición de ejércitos cristianos de todas las partes de Europa con la que deciden invadir la isla y apoyar a sus vecinos británicos. Algo así como una cruzada en contra de los nórdicos y paganos que tanto profanaban el cristianismo. Dividieron tribus, atacaron estratégicamente y vencieron. Al final, la era vikinga siempre estuvo destinada a la división y al exterminio mutuo. La isla volvía a ser de los británicos, pero eran prácticamente una marioneta francesa. Además de que veían a los galos no como conquistadores, sino como libertadores. En esta realidad alterna, Inglaterra sigue existiendo, pero no como un imperio, sino como una nación aliada de Francia, que quedó devastada tras muchos años de dominio vikingo. Y sé que muchos estarán diciendo, pero ¿cómo es posible? De alguna forma los ingleses se habrían recuperado y convertido en una gran nación. Rafael, investiga más, eres un mediocre. Pues sí, seguramente sí, Inglaterra se recuperaría y volvería a ser una superpotencia, o aunque sea un país influyente. Pero no en esta realidad. Al final hay infinidad de realidades y posibilidades alternas, y esta es solo una en la que yo he pensado. Ahora adelantémonos un poco a lo anteriormente mencionado. Estamos en el siglo XVI, el nuevo mundo es revelado, las potencias europeas del momento, que serían España, Portugal, Holanda y Francia, aunque sé que a esto no le gustará a mis amigos españoles, pues yo creo que sin Inglaterra como poder global, sería Francia quien tomaría esta posición y no alguien más. España seguiría teniendo un poder inmenso y hasta superior al que tenía en nuestra realidad. Pero Francia era más ordenada y más poderosa en aquel entonces. Además, la crisis de la inflación de la plata, inestabilidad política, problemas con sus vecinos portugueses y africanos tomarían gran parte de sus recursos, cosa que una Francia sin su gran rival, con el que tanto había luchado y perecido, que en este caso sería un aliado, tendría todos los recursos disponibles y listos para aprovechar en esta era de exploración que estaba por llegar. La historia de Colón no cambia. Total, este se embarca en busca de una ruta alterna a la India, ya que los portugueses manejaban las rutas rápidas a esta. Por lo tanto, en 1942 este llega al Caribe. También como en la realidad verdadera, no sería hasta no más de 50 años después que los franceses llegarían al Nuevo Mundo. Pero mientras España y Portugal se enfocaban en Centro y Suramérica, Francia exploraría el norte. Antes de seguir hay que tener en cuenta un término importantísimo para los franceses del momento y eventualmente para el mundo, el mercantilismo. Esta idea se basa en el comercio ante todo, recursos, armas y productos, y pues para esa época también, tristemente, los esclavos.
Francia usaría esta idea para aprovechar al máximo sus terrenos de Norteamérica, que sin los británicos estos serían todo lo que se encontraba al este del Mississippi, río ya explorado en su totalidad por los franceses. Bueno, y exceptuando Nueva Ámsterdam, que pues no era tan grande y tampoco eran enemigos. Entonces, ¿cómo sería la historia del continente a partir de este momento? Para el siglo XVII, España nunca chocó con los británicos en América del Norte. Esta parte de América ahora está dividida entre dos imperios europeos, los franceses al este del Mississippi y los españoles al oeste y también en la Florida. Pero la verdad es que en esta realidad no creo que el destino de España cambiase mucho. En América del Sur y el Caribe hubiesen retenido sus territorios un poco más de tiempo, puesto que el Reino Unido pagaba corsarios para que saquearan a las colonias costeras y también apoyaron de cierta manera los movimientos independentistas. Pero Francia podría tomar este papel fácilmente. Haití sería mucho más importante en esta realidad y los franceses también tomarían Jamaica. La historia del Caribe cambiaría, pero no creo que sería algo tan grande. En cuanto al sur, pues podríamos hacer un video entero de esto. Pero para resumir un poco, Inglaterra no es la que apoya los movimientos libertadores, sino que Francia, que tenía los recursos y también le sería beneficioso acabar con el dominio español de la zona e implementar nuevos comercios e influencias en los gobiernos recién nacidos. Y sé que muchos dirán que sin la revolución estadounidense y sin la francesa, Latinoamérica no se hubiese levantado, pero yo repito, este es solo uno de los tantos escenarios. Además, sé que tarde o temprano Latinoamérica se levantaría y buscaría su independencia, con o sin influencia extranjera. En cuanto a Brasil, este ganó mucha atención de Portugal cuando los reyes de dicho país tuvieron que huir a la colonia después de la invasión de Napoleón a sus tierras. Pero nos estamos adelantando mucho, y es que chamo, es demasiado tema. Ya hablamos del sur y del Caribe, ahora falta el norte. México se independizaría también de España como en la realidad verdadera. La diferencia es que sin el destino manifiesto no habría estadounidenses quitándole terrenos, sino que estos seguirían bajo su mandato. ¿Cómo se gobernarían dichas zonas bajo dominio del Imperio Mexicano? Eso sí es para otro video. En cuanto a las tierras al este del Mississippi y de Canadá, pues Francia no tenía suficiente población, al igual que la tenían los británicos, para sustentar semejantes asentamientos en estas tierras. Así que no habrían tantos europeos en la zona, serían pueblos comerciantes, principalmente situados cerca de los ríos y los grandes lagos, por razones de fácil acceso al agua y el recurso más abundante y preciado para Francia en el momento, los animales, que aunque no lo crean, eran de un valor inmenso para los europeos y una pieza importantísima en el comercio de Francia. Los franceses no eran como los británicos en muchas cosas, entre ellas el sometimiento indígena y la apropiación de sus tierras. Aunque pues las enfermedades que trajeron acabaron con gran cantidad de los nativos, a pesar de que apoyaban a la esclavitud, la mayoría de esclavos de Francia eran comprados a reinos africanos. Así es, Francia casi nunca capturaba esclavos, los que tenían eran comprados a reyes africanos que vendían a sus prisioneros de guerra o incluso a parte de su misma población. Como dije, siempre teniendo el comercio por delante. Por lo tanto, lo que harían con los indígenas del norte sería negociar con ellos. Los franceses les daban armas y diversos productos a cambio de información de dónde encontrar pieles, la compra de las mismas y la alianza entre ellos y las tribus que así lo desearan. Pero no crean que lo hacían por puro amor a la vida. Ellos ya tenían plantaciones de azúcar y minas de oro en el Caribe, en especial en Haití, y ahora en una Jamaica francesa. Debería cambiarle el nombre, ¿no? Jamaica francesa me gusta. El punto, Francia no necesitaba de granjas o de recursos en Norteamérica, puesto que ya los tenían en el Caribe. Pero la violencia sería inevitable en el norte. Pero no entre europeos y nativos, sino entre nativos mismos. Muchas tribus verían el comercio entre franceses y sus enemigos y tratarían de buscar mejores ofertas para que los europeos comerciaran con ellos. Pero los que originalmente tuvieron el primer contacto ya estarían armados con rifles y demás ventajas. Conflictos entre los nativos se desatarían, pero eventualmente habrían vencedores que seguirían negociando con los franceses y pues con el tiempo estas relaciones mejorarían.
Así sería Norteamérica, pero con comunidades indígenas y francesas viviendo y desarrollándose entre sí bajo una misma bandera. En la realidad verdadera, la Revolución Francesa ocurre debido a que Francia estaba endeudada y tenía muchas crisis económicas y militares. Apoyar a los Estados Unidos en su independencia les costó demasiado dinero y recursos, y un sinfín de guerras con el Reino Unido las tenían arruinadas, y casi sin fuerzas para controlar sus colonias y territorios en el exterior. Pero sin los británicos, la Francia de esta realidad sigue siendo una potencia imperialista, por lo tanto no hay tanta decadencia que detone la Revolución Francesa y la búsqueda e implementación de nuevos estilos de gobierno. No, señores, la monarquía y el feudalismo seguirían reinando. En este mundo la democracia, la libertad, los derechos humanos no se volverían relevantes en Europa, sino en América. Los movimientos antifeudales y pro derechos humanos comenzarían a obtener mucha fuerza en América, pero tristemente para ese entonces todo lo que hoy conocemos como Latinoamérica pues es más o menos ignorada y aislada de Europa. Solo dos países consideran aliados a las nuevas naciones, Francia y Holanda, pero estas solo comerciaban con ellas, no estaban interesadas en abandonar su forma de vida. Así que en este mundo la democracia, la libertad, los derechos y mucho más son considerados como cosas de rebeldes. México es ahora una nación gigante, pero con muchos problemas internos. Y en esta realidad, sin una invasión napoleónica, España no es una nación débil en el siglo XIX, sino más bien un imperio rencoroso dispuesto a recuperar sus tierras, y al ver a una México envuelta en problemas internos, intentan una reconquista. Este conflicto desestabiliza la región. Las naciones de Sudamérica temen a que ellas sean las siguientes y deciden apoyar a México, pero la ira de España es muy poderosa, y así que intentan convencer de que los ayude alguien que sí esté al nivel de España, Francia, y esta aprovecha para de una vez por todas acabar con su rival rebelde. Francia le declara la guerra a España y la Primera Guerra Mundial comenzaría en pleno siglo XIX. Podría seguir hablando de este tema por mucho tiempo, pero pues puedo hacerlo en una segunda parte. Pero eso ya depende de ustedes en las votaciones de la semana próxima. Y hablando de votaciones, ustedes eligieron y el video de la semana que viene será ¿qué tal si Estados Unidos no existiese? Hoy mismo comienzo la investigación. Y por cierto, si hablas inglés y te gustan los videojuegos, en especial Minecraft, te sugiero mucho que visites el canal de mi primo Juan Pablo. Dejo el link en la descripción. Pero por ahora, ¿qué te ha parecido el video? Coméntalo en la parte de abajo. ¿Tienes alguna idea para un video que sea original y apoyada por la gente? Menciónala para que esta entre en las votaciones de la semana entrante, donde podrán elegir otra idea para el próximo video. Si tienes la disposición y deseas ayudarme económicamente, conviértete en Patreon y dona lo que puedas dando clic en la P naranja. Y en serio, te lo agradecería mucho, puesto que YouTube no deja de desmonetizarme videos. Suscríbete para estar pendiente de todo el contenido que monto. Yo soy Rafael Peraza para el baúl de los conocimientos inútiles. Que tengan muy buen día.